Ya pasaron 20 años, no son 3, no son 5. Me he ido a Europa y la gente es, hey, tú eres la muchacha que actriz del cuerpo. Yo digo, no puede ser. Puedo decir que yo ahí con Lorena me solidaricé en decir, yo no voy a permitir esto que siga sucediendo. Porque más allá que seamos fuera de ser amigas o no, aquí somos compañeras, aquí nosotras nos entendemos muy bien y yo pienso que esto no es justo. Entonces, esta persona se acercó a mí y trató de hacer las mismas cosas para que yo me sintiera, no sé si humillada, maltratada. Pues yo le dije, mira, si tú has hecho llorar a del resto de actrices del elenco, a mí no, conmigo no. Yo voy a llegar hasta donde tenga que llegar. Yo pensé que como había sido de cáncer, que es tratable, pues lo iba a poder manejar, porque ella siempre ha sido una mujer muy disciplinada en gimnasio, comía muy saludable, y yo pensé que ella iba a poder, o sea, lidiar con la situación. No le di seguimiento hasta que después me enteré que había fallecido. Y me dio mucha tristeza, sí lamenté mucho su partida. Porque te alejo. Bueno, llega, fíjate que en el mejor momento de mi vida, porque aunque mucha gente podría decir el peor momento de sus vidas, porque en ese momento yo pasaba por una situación sentimental. Tú sabes que una mujer joven sueña con casarse. Y de repente vi que eso no sucedía con la persona que yo tenía en mente y que quizá éramos muy jóvenes, pero pues yo tenía esa ilusión. Entonces me di cuenta que tenía que pasar un tiempo sola y pasé tiempo sola hasta que yo dije, ¿por qué no me voy a otro país? Pero lo pensé, solo lo pensé. Tuve la fortuna de contar con muy buenos amigos que fueron mi apoyo, que fueron mi guía. Y fíjate, en ese momento llegó justo la propuesta de Telemundo. Cuando las cosas tienen que ser para uno, llegan en el momento preciso y fue cuando dije, creo que esto es lo que debo de hacer. Y me fui. Me interesó porque era salir a cruzar las fronteras de México, aunque Televisa ya cruzaba muchas fronteras estando desde ahí, pero era estar, ¿cómo te explico? Siendo la embajadora, la representante mexicana, actriz, en un territorio extranjero y poniendo muy en alto la disciplina, la preparación que yo llevé, que no eres un actor improvisado, ¿sí? Que simplemente sales con una cara nueva a la pantalla, eres un actor formado y formado por los mejores maestros que hay en México, porque Televisa se encarga de darnos los mejores maestros que hay en todas las áreas. Entonces, para mí era una forma de representar eso que yo llevaba en mí y me dan este papel con Lorena Rojas, con Vanessa, con Mario, con Andrés. Cuando me dijeron que iba Andrés, imagínate, yo dije, claro que sí, yo voy. Sí. Entonces, pues así fue la oportunidad y muy feliz de compartir con ellos. Te digo, me llevo en mi corazón grandes experiencias que, que son, que son un tesoro. Al día de hoy es un tesoro. No, no creo que se vuelva a repetir un proyecto igual. Yo he estado en otros proyectos y que hasta con los mismos compañeros creo que no se ha repetido la misma química, el mismo impacto en el público a través de los años, porque muchas novelas pegan en el momento y son un boom. Y después de muchos años los vuelves a sacar y es un boom. Pero esta novela ha trascendido las líneas del tiempo como yo nunca he visto en mi carrera, ni siendo mexicana con otras telenovelas. Muy buenas. Pero esta novela se ha vendido demasiado y yo no sé si ha de haber sido porque hubo estas figuras icónicas, Lorena, Andrés, que al hacernos falta retomó más fuerza en que la gente los quiere seguir viendo cuando estuvieron en uno de sus mejores momentos, porque Andrés en ese momento estaba en uno de sus mejores momentos como también Lorena, ¿sí? Entonces yo creo que por eso a la gente le gusta volver a sentirlo cerca con unos paisajes que te enseñan, pues, ¿cómo te explico? Como que te levantan el ánimo, ¿sí? Mucha luz, mucho color, tiene un poquito de misterio, un poco de acción, un poco todo, de todo, tiene muchos matices y es algo que a la gente le apetece volver a ver. Entonces se ha mantenido en el gusto del público por muchos años y eso me ha mantenido vigente. Gracias a todo mi querido público. Muchas gracias. Regresas al final, sin importar el tiempo. Un proyecto único que yo creo que no se ha vuelto a repetir. Digo, en mi experiencia como actriz, ¿sí? A lo mejor cada actor habla igual,
pero ahí lo dicen los números, ahí lo dice la repetición de la telenovela, cómo se ha podido eh, vender durante todo este tiempo, porque cuando un proyecto no es interesante, por más que ellos quieran posicionarlo, no se posiciona, no es posible. Pero es porque entonces tú dices, pero ya pasaron 20 años, no son 3, no son 5. Eso es impactante. Para mí, caminar en las calles de Nueva York, me he ido a Europa y la gente es, hey, tú eres la muchacha que actriz del cuerpo. Yo digo, no puede ser. Y mira, yo doy gracias a Dios que aunque estuve en otros proyectos que agradezco y cada uno yo le tengo un cariño especial porque son como hijos, ¿sí? En este caso, sí siento que me dio una proyección como la que yo esperaba. Yo, Diana, como a nivel personal y como actriz, yo esperaba ese cariño de la gente y trascender en sus mentes y que me vean y digan, tú eres actriz y te reconozco por este trabajo y me gustó mucho y les veo en la cara el cariño que tienen. Eso para mí no tiene precio, ¿sí? En cualquier parte del mundo a la que voy. Y eso me permitió salir de las fronteras de México, porque a veces estando en México tú tienes una proyección internacional pero no la sabes, no la sientes, no la vives, te la imaginas, lo ves que se refleja, ¿no? En que a todos los países que se ha vendido tu proyecto. Pero en este caso sí lo pude ver, sí lo pude ver, sí lo pude sentir. Y todavía hasta el día de hoy, hace poquito, hice un viaje precisamente a Europa y en Alemania, gente que tú dirías, porque también hay muchos latinos ya en Europa, ¿verdad? Y entonces la gente de pronto decían así como, oye, tú eres, y yo decía, en un lugar que estoy en Salzburgo, en un pueblito ahí, ¿no? Que no es Múnich. Y estaba la gente reconociéndome, pidiéndome autógrafos. Yo todavía no podía creer eso. O sea, era impactante. Y no me creas que yo iba como cuando la gente espera ver al actor arreglado y en su pose de soy actor, ¿sabes? Ese tipo de fashion style, que dices, ah, es una persona que llama la atención porque se ve muy arreglada y volteas y la ves, ah, sí es tal persona. Es porque estoy así, a veces sin maquillaje, con una ropa bien casual, porque estoy viajando y te reconocen, sea en Suiza, o sea, he tenido unas experiencias que yo no me hubiera imaginado jamás que iban a suceder. Eh, pero es muy bonito, porque esto me hace sentir todavía cerca de mi carrera, aunque no he estado haciendo proyectos, me hace sentir que vivo la experiencia de lo que necesita el actor, que es el reconocimiento de su público, porque de eso te alimentas. Tiene usted unos ojos muy bonitos, muchacha. Ábralos. Me avergüenza con sus elogios, don Pedro. Pues muchas emociones, porque Andrés significó mucho, no solo como compañero, sino como una persona que me dejó mucha sabiduría, ¿sí? Me enseñó tantas cosas, como te digo, no solo actorales, sino también como de su personalidad. Tú sabes que Andrés, aparte de ser una figura emblemática en México, tenía también esta parte que él tenía una gran personalidad. Era una persona que desde que entraba, todo el mundo volteaba a verlo. No solo por ser un galán de la pantalla, sino porque tenía una energía, una personalidad. Entonces, yo le pedí muchos consejos a él en esa época porque era un imán, ¿no? Que jala y yo le decía, ¿cómo haces? Y él me dio ¿cómo te diré? Muchas experiencias de él personales que dejaron huella en mí y hasta el día de hoy las recuerdo siempre. Y son parte de mi personalidad también. Y no solo, como te digo, en el aspecto profesional, sino en mi vida personal. Recuerdo mucho a Andrés. Andrés dejó una huella de verdad impresionante, porque aunque todo el mundo podía pensar que era una figura intocable, era muy accesible, era muy divertido, era una persona, como te digo, que le gustaba compartir lo que era su sabiduría, pues, ¿no? Con sus compañeros, una persona muy, ¿cómo te explico? Muy profesional, porque él no tenía que exigir ni gritar para que se le dieran las cosas, él simplemente las pedía de una forma amable, pero se le cumplían. Y yo decía, yo soy amable y no me pasa, ¿qué es lo que sucede? Entonces sí, él me enseñó muchas cosas, fue un gran maestro. Para mí fue, cuando él lamentablemente partió, yo lamenté mucho su partida. Pero me da gusto volverlo a ver, así que recordar es volver a vivir. ¿Y se puede saber qué es lo que te gustó de mi marido? Si apenas lo conoces. Pues mira, yo a Lorena la conocía de vista en México porque habíamos cruzado en algún momento, pero nunca habíamos compartido el set de grabación. Entonces, me pareció una muchacha muy profesional, muy enfocada en su carrera, ¿sí?
Entonces, yo sabía que ella, por ejemplo, tenía en esa época, creo, 36 más o menos años, yo tendría 26 años, casi 10 años de diferencia. Entonces, aunque compartíamos venir de la misma televisora, en algún momento ella también estuvo en Televisa, después hizo otros cambios. A la final, pues yo no quería tocar mucho ese tema porque pues yo obviamente siempre venía de mi casa madre. Ujú. Entonces, pues no se tocaba mucho ese punto, era un punto como yo creo que delicado para ambas. Ujú. Pero al final en el set y ya estando en otro país, creo que ahí pudimos converger bien, o sea, en el trabajo muy bien. Yo la respetaba mucho como actriz porque tenía una facilidad impresionante para interpretar, ¿sí? Y ella al mismo tiempo a mí me reconocía la facilidad que yo tenía para llorar. Entonces, había esa cuestión mutual que era bonita de reconocimiento, pero más allá del set, yo creo que tanto ella como yo somos personas que nos gusta mucho nuestro espacio, ir al gimnasio, comer saludable, dormir, porque cuando trabajas tienes que descansar muy bien. Y entonces, pues, en ese aspecto te enfocas y cada quien iba a su mundo, iba a sus cosas. Pero en el set de grabación, yo la sentía sincera, sentía su actuación y me hacía fácil también mi trabajo porque yo podía corresponder con esa facilidad y eso se agradece a cualquier compañero. Digo, más allá de que fuera del set seas amistad o no hagas una relación más cercana, para mí eso fue una experiencia muy bonita. En algún momento ella tuvo algunos roces con gente con gente de los compañeros que a mí me pareció como que yo a veces quería como apapacharla, como protegerla de como que qué injusto, ¿no? Esta situación. Y yo lo más que hice fue que me empecé a dar cuenta de qué personas teníamos que mantener cierta distancia, que en este caso, pues la verdad que sí fue muy notable. Y creo que ya en otras entrevistas otros actores han hablado de eso. Yo no quiero profundizar mucho en el tema, ni decir nombres, pero yo sí dije, yo voy a poner mi límite y yo creo que, ¿cómo te explico? Como que mi forma de relacionarme con ella y agradecerle todo esto fue respaldar eso, fue respaldar que no hubiera más tipo de invasión a que, por ejemplo, las mujeres la tenemos difícil. Te voy a decir en qué sentido. Cuando tú eres mujer y ahora somos mujeres empoderadas todas, pero hace 20 años no éramos tan empoderadas, aunque sí, pero ahí empezábamos en un mercado anglosajón latino, que se nos estaba dando la oportunidad, sobre todo el network de Telemundo, de empezar con estos proyectos de las telenovelas. Entre experimento y no, pues habría que ver si había la aceptación y si era viable que ese network creciera. Y mira lo que es el día de hoy. Y esa fue su primera apertura. No había noticieros todavía, no había programas de revista. Su primera apertura y su primer pie que le abrió las puertas a Telemundo fue las telenovelas. Entonces, pues en ese mundo de hombres, de todavía latinos, pues obviamente actoralmente y no estando en un país como el de nosotros, estábamos, como te iba a decir, como hasta cierto punto fuera de nuestra tierra, ¿sí? Y entonces otros actores que eran extranjeros, pues se sentían como con el derecho de, yo soy americano porque tengo esa situación, y como había como una forma de discriminación, ¿sabes? Un maltrato a un nivel, como, sí, profesional, pero que era, que no era agradable. Esa es la única cosa que te puedo decir que yo ahí con Lorena me solidaricé en decir, yo no voy a permitir esto que siga sucediendo. Porque más allá que seamos fuera de ser amigas o no, aquí somos compañeras, aquí nosotras nos entendemos muy bien y yo pienso que esto no es justo. Entonces, cuando esa persona trató de hacer las mismas cosas conmigo, no supo con quién se metió. Entonces, yo así como bebé, chiquita y flaquita, Lorena era más grande, corpulenta, ¿no? Y yo veía a esa mujer tan que cuando pasó esas situaciones se veía tan que como que no, o sea, estaba tan abrumada por la situación, ¿sí? Que ella misma no reaccionaba. Pero ya yo dije, cuando a mí me toque, yo tomaré como por mí y por todas mis compañeras, haz de cuenta. Y ya cuando me tocó, porque sí, esta persona se acercó a mí y trató de hacer las mismas cosas para que yo me sintiera, no sé si humillada, maltratada, porque existe como un tipo de esta situación del macho protagonista, de yo soy el que aquí domino y tal, ¿no? Entonces,
Yo no me dejé, yo no me dejé y sí lo puse en su lugar, lo puse en su lugar muy, muy bien puesto y, y él jamás, jamás se atrevió. Entonces yo le dije, mira, si tú has hecho llorar a del resto de actrices del elenco, a mí no, conmigo no. Yo voy a llegar hasta donde tenga que llegar, pero fui bien fuerte. Cuando te digo bien fuerte es que me puse como si yo fuera él, pero él nunca se la esperó de mí. Entonces, ya desde ahí, él caminó más derechito. Me tocaba que de pronto después, justo de una situación así, de no permitir, porque yo decía, si estoy en un país anglosajón donde hay muchos derechos hacia las mujeres, que por eso uno a veces deja los países donde tú no sientes que puedes tener ese tipo de respeto. Si en mi mismo país no me había pasado, yo no podía entender cómo una figura como Lorena, que era la protagonista, estuviera pasando por algo así. Ujú. Entonces yo dije, bueno, conmigo todavía no se ha metido, pero vamos a ver. Y obviamente lo intentó, pero no supo a dónde se estaba metiendo. Entonces ahí fue donde yo, como que te digo, tomé el estandarte de las mujeres y dije, aquí te paro. O sea, entiéndete que a lo mejor se lo hiciste a ella, no te habías metido conmigo, ya te metiste conmigo, ahora ya todas juntas, como manada, ¿no? Vamos a ir en contra de ti. Jamás se volvió ya a meter con nadie, porque ya había se metido con Cantalicia, había sido la primer víctima, ¿no? Y así, y creo que Ana Silvetti ha hablado mucho de este tema, que fue muy polémico también. Entonces, lo que yo no podía creer era eso, que en un país, teniendo tantos derechos nosotros, pasara algo así. Pero ¿sabes por qué pasaba? Porque nuestro estatus migratorio no era un estatus como el de esta persona, de ciudadanía. Entonces, había un tipo de abuso de poder, ¿sí? Y entonces eso fue lo que yo sentí, como que yo tampoco podía arriesgar mi estatus, pero yo dije, no importa, yo a este punto, yo creo que esto no está bien. Y ya, si tenemos que llegar hasta las consecuencias que lleguemos, lleguemos, porque que alguien me diga que estoy equivocada por defenderme. Entonces yo estaba esperando tener que defenderme para poder ponerlo en su sitio en nombre de todas nosotras, la verdad. Pero como yo siempre me manejaba muy tranquila, pues dije, no creo que nunca le voy a dar ningún motivo y nunca va a pasar. Yo pensé, pero en algún momento sí, de la nada se me dejó venir así y yo arremetí. Y cuando arremetí, se sorprendió mucho, se asustó, se asustó, se asustó y le pidió ayuda al director y el director le dijo, pues es que te metiste con ella, o sea, ella se está defendiendo. Claro. Y ya nunca más pasó nada. Por eso lo de él se paró ahí y pudimos terminar la novela también, porque hubo, o sea, esto poca gente lo sabe, solamente lo sabemos los que estuvimos ahí, porque yo nunca hablé de eso. ¿Sí? Nunca quise hablar de eso, pero ya que ha sido un tema tan tocado por ellas y pues en paz descanse Lorena, que hoy no está con nosotros, ella me dijo en algún momento, Diana, muchas gracias. De verdad que yo no pensé que ninguna de nosotras iba a poder ponérsele a él, porque pues es un hombre alto, fuerte, imponente también. A mí eso no, no me impuso nada. Y ya, entonces yo creo que él empezó a entender que tenía que respetar y se logró y también ya con eso pudimos todos entrar en como en una misma sintonía de respeto y lograr un trabajo que mira lo que se ha convertido el día de hoy, gracias a Dios. Y estás en otra piel, más fiel que la... Pues mira, yo creo que fue en el 2014 si no recuerdo mal. Entonces mi hija acababa de nacer, yo estaba muy en el rol de mamá y supe por por la televisión. Y fue cuando dije, no, no puede ser. Si yo ya sabía de antes que ella estaba sufriendo de cáncer, amigos cercanos me habían comentado, pero yo pensé que como había sido de cáncer que es tratable, pues lo iba a poder manejar, porque ella siempre ha sido una mujer muy disciplinada en gimnasio, comía muy saludable, y yo pensé que ella iba a poder, o sea, lidiar con la situación. No le di seguimiento hasta que después me enteré que había fallecido. Y me dio mucha tristeza, sí lamenté mucho su partida. Y qué te digo, hay veces que ahí es cuando uno se pone a pensar en la vida, en que uno no puede estar perdiendo el tiempo en cosas que no valen la pena, ni en tener una mala relación con las personas que te rodean, porque al final de cuentas la gente que te rodea en un proyecto se convierten en tu familia. Es con quienes más compartes
tiempo a veces que ni con tus propios hermanos y padres, porque estás 24 horas ahí metido. Entonces, yo pienso que es importante como volver a pensar en que la vida no somos eternos y que lo mejor que podamos pasarla en este viaje hay que vivir en paz con las personas, ser felices y pues bueno, si una persona no lo entiende, pues sí, tratar de hacerle entender que por ahí no va la cosa, ¿sí? Por ahí no es. Y Claro. Lorena, como te digo, yo creo que en algún momento me gustó mucho que ella supo que yo a mi manera hice eso por nosotras, por las mujeres, por las que estábamos participando ahí. Sí, sí me gustó mucho que sentir que, ¿cómo te explico? Que había una solidaridad. Y ya cuando partió fue, pues lo lamento mucho y ojalá que donde estés estés en un lugar mejor y la recuerdo con cariño y como te digo, espero que pues ella siga viviendo en el corazón de toda la gente que todavía ve la telenovela, porque sé que cuando lo ven, ella está vigente, ella está viva. Es todo lo que quiero. Compartíamos poco porque después de tanto trabajo, que eran muchas horas, ya cada quien hacía sus cosas. Pero del set, pues, ¿qué te puedo decir? Lorena era muy chistosa, hacía muchas bromas también, muchas caras, creo que en los videos hay, ¿no? Muchas cosas, porque ella, la verdad, ella vivía en el set. O sea, ella sí estaba ahí todo el tiempo. Recuerdo a Vanessa, siempre le gustaba comer sus yogurts y sus fresas. O sea, ella no podía empezar su mañana sin sus fresas. Entonces todo el mundo tenía que correr por fresas en la mañana. Ella amaba eso. Entonces sí, pues son anécdotas chistosas de cada uno. Me llevo, como te digo, una parte muy bonita. Este, Todavía con Cantalicia, con la actriz que hizo Cantalicia, llevo relación y nos hablamos, nos texteamos. Con algunos miembros del Cuerpo del Deseo todavía, Pablo Azar, todavía sigo en contacto con Pablo que después se hizo, él empezó a hacer pintura, no sé si sabías. Entonces yo compré algunas de sus primeras pinturas y yo las tengo aquí en casa. Y entonces, pues tengo ese privilegio de tenerlas por la amistad que tenemos y todavía seguir en contacto. Entonces, con Eric Elías, pues le perdí un poco más la pista. Creo que fue a México, vino, ha estado haciendo una carrera muy, muy activa, muy diferente a la mía o a la de Pablo. Hemos hecho otras cosas. Parece Pablo ahora está metido, también ya regresó a las telenovelas, me parece, me comentó, me compartió, está muy contento. Y le dije, pues enhorabuena, porque yo sé lo que se siente tener la vena ahí de artista, que la traes ahí y ya regresó a las telenovelas, aunque él ya de por sí es artista en toda la extensión de la palabra. Y ya te digo, esa es mi relación con todavía con gente de Cuerpo del Deseo diferente a otros proyectos que no llevo relación, o sea, sé de dónde andan y todo, pero no hay esa conexión. Por eso te decía que este proyecto fue muy especial. Esa conexión no la hubo con alguien más en otros proyectos. Aunque nos conocemos y nos podemos ver y saludar, no es igual.